Me dijeron que tenía que probar el micrófono. ¿Estamos bien? Muy bien. Buenas tardes, mis hermanos. Realmente es un gran privilegio para mí estar acá. Recuerdo una frase que se utiliza mucho en el fútbol, en el soccer, ¿no? Y es cuando un jugador no puede tener mucho la pelota, dice que la pelota le quema y tiene que hacer el pase rápido porque le da miedo tener la pelota. Y dice, le quema la pelota, tiene como miedo. Y quiero ser muy sincero, es lo mismo que yo estoy viviendo acá ahora, porque el púlpito quema, la palabra quema, es una gran responsabilidad, es un privilegio y un honor. De verdad le doy muchas gracias al Señor por poder compartir la palabra hoy en Iglesia Bíblica Nuevo Pacto. Es un honor para mí, gracias a Pastor Osvaldo, gracias a Pastor Elías por esta invitación. Y doy muchas gracias al Señor por la oportunidad. Un gran saludo de nuestra iglesia en Texas, en Mansfield, una ciudad muy cerca a la capital, a Dallas, a Fort Worth. Bueno, no es la capital, es Houston, a la ciudad de Dallas. Allí estamos plantando una iglesia, más o menos hace 3 meses comenzamos, hace poco. Y por la gracia del Señor vamos paso a paso y vamos para adelante con la ayuda del Señor. Entonces, un gusto estar aquí con ustedes. Sin más preámbulos, quisiera hablar un poco alrededor del rey David. El rey David, porque vamos a hablar de un salmo esta tarde, o es un salmo escrito por el rey David, un personaje del Antiguo Testamento, como usted sabe muy bien, que Dios utilizó de manera especial para hablarnos del Mesías, de la figura de Cristo. El rey David es aquel personaje del Antiguo Testamento que Dios le promete que a través de su descendencia traería el Mesías. Usted lo recuerda muy bien, está allí en el libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 7, donde conocemos como el pacto davídico. Dios le promete a David que a través de su descendencia traería un rey eterno. Y no podría ser otro, no estaba hablando de Salomón, no estaba hablando de sus nietos, estaba hablando del rey Mesías, de Jesucristo. Es por esta razón que a Jesús, cuando estuvo en la tierra, le decían, Jesús, hijo de David. Usted podrá recordar esas escenas en los evangelios. Jesús, el Mesías, el ungido, el Cristo, el descendiente del rey David, sería aquel que cumpliría ese pacto, esa promesa que se le hizo a David. Pero el rey David también asumió roles especiales. Y quiero utilizar una palabra que espero que no sea muy complicada de entender. Y es que el rey David tenía una prefiguración, prefiguraba a Cristo. ¿Qué quiere decir prefiguraba? Que Dios utilizó al rey David para enseñarnos muchas cosas del Mesías. Su misma vida fue utilizada, lo que él escribió fue muy utilizado para hablarnos del Mesías. Eso es prefigurar, como que se anticipaba a algo que venía después. Es bien importante entenderlo para entender el salmo que vamos a ver. David y Jesús compartían algunas características, obviamente David imperfectas, Jesús, nuestro Señor, perfectas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la prefiguración. El sacrificio del cordero en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que el Antiguo Testamento enseña que el pueblo de Israel tenía que sacrificar corderos para remisión de pecados. Ustedes lo saben bien. Eso prefigura el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio del animal era totalmente imperfecto. El sacrificio de Cristo en la cruz, el Cordero de Dios, era totalmente perfecto. Entonces, el sacrificio del animal en el Antiguo Testamento prefiguraba el sacrificio del Cordero en la cruz. Este recurso de revelación divina, la prefiguración, tiene como objetivo llevar toda la atención bíblica al Mesías, a Cristo. Por eso la Biblia, decimos, es cristocéntrica o cristotélica. O sea, que tiene que ver que el relato principal de la Biblia es Cristo. Y David se presenta como un rey que prefigura al rey perfecto, Cristo. David no solo es rey, también es profeta. No en el sentido del cargo, pero sí en el sentido del ejercicio. David escribía poesía profética, salmos proféticos.
Mire lo que dice, por ejemplo, los que están tomando notas en 2 de Samuel 23, 2 al 4. Este no es nuestro texto principal. 2 de Samuel 23, 2 al 4. Aquí está hablando el rey David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice David, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo, y mira lo que dice David, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. ¿A quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? De Jesús, de Cristo. Era el único que podía cumplir con estas características. Incluso en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, verso 30, el apóstol Pedro se refiere a David como profeta. Podemos hablar también de David como una especie de sacerdocio, pero hoy no nos alcanza el tiempo. En este contexto, David era rey y era profeta, lo mismo que Cristo. La Biblia dice que Jesús es rey y profeta. Por eso David prefigura a nuestro Rey eterno. De hecho, a través del profeta Ezequiel y del profeta Oseas, utiliza el nombre de David para referirse al Rey perfecto que vendrá, Cristo. Mire 2 ejemplos nomás en Ezequiel y en Oseas. Ezequiel capítulo 37, 24, 25. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mi siervo David será sobre ellos, y David mi siervo será su príncipe para siempre. Aquí la Biblia no está hablando literalmente de David, porque David ya había muerto. Está hablando de el Mesías, del Mesías, de Cristo. Oseas 3:5. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová y a David su rey, como una profecía en el futuro. Esos versículos se escribieron mucho después de la muerte de David. Todo esto comprueba bíblicamente la relación estrecha entre el rey David y el Rey de Reyes, Jesucristo. Por eso David prefigura a Cristo, asume elementos para que nos lleve la mirada a Cristo. El Salmo 22, que es nuestro texto principal de esta tarde, Salmo 22, y yo le pido que usted abra su Biblia allí. Salmo 22 tiene estos componentes. Salmo 22. Se le conoce como un salmo mesiánico, que profetiza elementos especiales de Cristo, específicamente un elemento: su sacrificio, su dolor, su sufrimiento. Eso es lo que prefigura. Pero también este salmo habla del dolor del rey David. Es importante para la interpretación de este salmo interpretarlo en dos niveles. El salmo prefigura el dolor del Mesías, pero también expresa el dolor del rey David que estaba viviendo en ese momento. Se conoce como un salmo de doble cumplimiento que prefigura un aspecto de la vida del Mesías. Es importante que lo veamos a la luz de David, pero también a la luz del Mesías prometido. El Salmo 22. Y he titulado el sermón de hoy, El viaje del sufriente, del que sufre. El viaje del sufriente. No sé si usted ha visto en las películas cómo el héroe comienza en unos conflictos muy difíciles. El héroe está incluso sin la capacidad de reconocerse a sí mismo como héroe. Él piensa que no puede hacer nada. Y con el tiempo y con ciertas circunstancias que pasan en su vida se va convirtiendo en héroe. Lo mismo pasa también en medio del dolor. Estamos en ciertas fases que tenemos que identificar y estamos en un viaje. Muchos han dicho que esta vida es una entera prueba. Vivimos de pruebas en pruebas. Y por eso el viaje del sufriente es algo que puede hablar a nuestras vidas. Mire el Salmo 22 conmigo, por favor. Y vamos a tomarnos el tiempo de leer el Salmo 22. Salmo 22. Espero que lo tenga allí. Vamos a leer la palabra de Dios. Al músico principal, sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron tú y lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven estremecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes de mí. Perdón. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de tu... Delante, perdón. 25. Delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Oremos. Padre, estamos delante de ti, Señor. Yo te pido que tu palabra hable a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestra alma, Señor, y puedas alimentar nuestra alma con tu palabra, Señor. Encuentra un terreno fértil en nuestro corazón, un terreno enseñable, oh Dios, que pueda reaccionar como tú esperas, en temor a ti y en obediencia, Señor, en santidad pública y privada, oh Dios. Utilízame a mí, Señor, según tu voluntad. Utiliza, oh Dios, este vaso imperfecto para tu honra y para tu gloria. Honramos tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a ver una especie de mapa, de ruta, de aquel creyente que sufre, del Hijo de Dios que sufre. Y he utilizado la palabra viaje porque es posible ver en este salmo un punto A al punto B, un desplazamiento, una transición. En ese sentido vamos a ver 5 fases, 5 estaciones de un creyente que sufre. Para efectos pedagógicos voy a utilizar un orden distinto en el salmo que el salmo nos plantea, aunque incluyo todos los versos del salmo. Esto porque la poesía hebrea tiene un orden narrativo distinto a nuestra literatura occidental. ¿Cuáles son las 5 fases? La primera, desahógate en medio del dolor. Desahógate en medio del dolor. Lo vamos a ver en el verso 1, 2, 14 al 15.
El segundo, identifica los motivos del dolor. Vamos a verlo en 3 apartados distintos, del 6 al 8, del 12 al 13 y del 16 al 18. El tercero, clama a Dios en medio del dolor, del 19 al 21. El cuarto, recuerda la fidelidad de Dios en medio del dolor, 3 al 5, 9 al 11. Y el último, la última fase de este viaje en medio del dolor, confía y alaba en medio del dolor, 22 al 31. Como ven, hay una especie de transición en medio del viaje del sufriente. El Salmo comienza con un grito de angustia y aquí está nuestro primer punto. Desahógate en medio del dolor. Es un desahogo emocional en medio del sufrimiento. Mis amados hermanos, usted y yo vamos a sufrir o estamos sufriendo. Cualquier evangelio, cualquier predicación que le prometa algo distinto no es el verdadero evangelio. El Salmo comienza con este grito de dolor. Cuando estamos en medio del dolor, ¿sabe qué pasa, mi hermano? Nuestra humanidad sale a flote. Y solo podemos ver las circunstancias con los ojos de nuestra propia desgracia. Realmente sentimos que Dios nos ha abandonado, nos ha desamparado, que Dios está lejos de nuestro clamor. Y que aunque clamemos de día y de noche, Dios es un Dios ausente que no responde. Eso es lo que vemos en los primeros versículos. Miren lo que dice David. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación? Clamo de día y noche y no respondes. No hay reposo para mí. David experimentó estas emociones en su propio corazón. Grandes hombres de la Biblia han sentido, el profeta Elías diciendo, solo he quedado yo, mírame, Señor. El profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones dijo, aunque clamé y di voces, Él cerró los oídos a mi oración. Él se refiere a Dios. Lamentaciones capítulo 3. Esta es una expresión emocional del que sufre, que a pesar de su falta de veracidad, esta expresión es ajena a la realidad. No es verdad. No es verdad que Dios te ha abandonado. No es verdad que Dios te ha desamparado, pero te estás desahogando emocionalmente en medio de tu dolor. A pesar de que estas declaraciones carecen de realidad, no es rechazada por Dios. Incluso lo vemos aquí en su palabra. Quedaron escritos en la palabra inspirada por Dios. Dios lo permitió. Hay momentos donde el ser humano se siente rechazado por Dios, olvidado por Dios, donde su dolor, donde su sufrimiento lo lleva a concluir que Dios lo desamparó, que Dios cerró sus oídos, que Dios no está, y su humanidad, su emocionalidad lo lleva a concluir estas cosas. De hecho, el salmista en este mismo salmo concluye algo totalmente distinto, que lo vamos a ver más adelante, pero me quiero adelantar. Mire el verso 24, que dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, ¿qué pasó? Le oyó. ¿Y qué dijo en los primeros versículos? ¿Por qué no me oyes? Y ahora sí me oyes. ¿Qué pasó aquí? ¿Hay una contradicción con David? No. Hay que entender las fases del dolor. Hay que entender las fases del dolor. Parece una contradicción, pero no lo es. Dios permite este desahogo emocional porque entiende las limitaciones de la comprensión humana. Un desahogo en medio de la oración, mis amados hermanos, es permitido. Y quiero hacer énfasis en esto, un desahogo reverente es permitido. En los versos 14 al 15, si usted me sigue allí en la lectura, en los versos 14 y 15 continúa el desahogo. David le dice a Dios que se siente sin energía, que su ser interno se ha agotado, que no tiene más para dar, que toda su reserva se agotó. Se siente como si su cuerpo no estuviese unido, totalmente sin fuerzas, como si sus huesos se hubiesen desunido. Miren lo que dice en el verso 14. Mi corazón se derritió como cera en medio de mis entrañas. Esto es poesía, pero refleja una realidad que estaba viviendo David. Y el verso 15 no puede ser más triste. Como un tiesto se secó mi vigor.
No tiene ganas de comer al punto de estar en los terrenos de la muerte, dice el verso 15. Ese es el estado emocional del rey David y lo expresa claramente a Dios. Mis amados hermanos, aquí quiero hacer una salvedad muy práctica. A veces no nos gusta escuchar a creyentes hablar de esta manera. Y le soltamos toda la teología del gozo y de la esperanza en su momento más crítico de dolor. Pero incluso, mis amados hermanos, debemos ser sabios para saber en qué fase del dolor están los hermanos. Es válido sentirse en un momento dado así, como David, con las reservas agotadas, con el cuerpo cansado, sin ganas de comer, con el corazón derretido en medio de las entrañas, como un tiesto que ha perdido su vigor. En esta fase de dolor emocional debemos seguir el consejo del apóstol Pablo. Llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. A veces los creyentes no sabemos llorar con los que lloran. Y queremos que se animen de una manera automática. Con mi palabra, mire cómo animé al hermano. Debemos identificar el momento. Ya llegará el momento para animar con esperanza. Pero hay momentos de dolor tan fuerte que la persona no puede recibir ningún argumento para favorecer la esperanza. Hay momentos llenos de dolor, que no comprendemos nada de lo que nos está pasando, que nuestros ojos están cansados de tener lágrimas, donde en nuestra oración solo hay espacio para el lamento. Y ¿saben qué? Está bien. Es importante mencionar que cuando las personas alargan este primer punto, también es importante tener cuidado con eso. Porque comienzan a construir una barrera con Dios. Si usted se queda en este primer punto del viaje, si usted se queda en este primer punto de la fase del desahogo, usted puede empezar a construir un resentimiento que concluye que Dios es culpable. Y por eso hay que tener cuidado. Hay dos cosas distintas. Dios le permite que sus siervos, sus hijos se desahoguen con Él en oración. Y el Salmo prueba esto. Pero como ya les mencioné, estas son fases. Y el salmista no se queda aquí. Entra a una fase siguiente y abandona la fase del lamento, del desahogo. Hasta aquí ha sido una expresión de intenso dolor, de desahogo del dolor emocional. Pero David continúa la siguiente fase. ¿Cuál es la segunda fase? Identifica los motivos de su dolor. Identifica los motivos de su dolor. Aquí David comienza a expresar el porqué de su dolor. No se lo está inventando. No está saliendo como de la caja del mago. No hay motivos reales para expresar su dolor. Y lo expresa en 3 secciones distintas del Salmo. Del 6 al 8, del 12 al 13 y del 16 al 18. Ya lo leímos. El salmista expresa que se siente como un gusano. Como un gusano, humillado. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué está pasando en la vida de David para escribir este salmo? Que está siendo rechazado por los hombres. Mire lo que dice, oprobio de hombres. ¿Qué quiere decir oprobio? Deshonrado por los hombres, despreciado de toda la sociedad que lo rodea. El verso 7, todos se burlan del salmista, lo ofenden con muecas faciales y atacan directamente su fe. El salmista tiene motivos reales para estar sufriendo, no se los inventó, no tiene una crisis mental donde lo imagina todo. Hay dolor real y él presenta las razones. Está rodeado de una sociedad que lo humilla, lo desprecia, se burla y ataca su fe. Muchos cristianos hemos tenido que sufrir este tipo de reacciones, incluso en nuestra familia, con nuestros vecinos, nuestros jefes, de toda la sociedad, y esto genera dolor. Pero la descripción del salmista es cada vez más vívida. Mire el 12 y el 13. Mire el 12 y el 13. Me han rodeado toros. Me ha rodeado un león rapaz y rugiente. Toda esta situación se ha tornado violenta al punto de hacer sentir al salmista como si estuviese rodeado, sitiado. No tengo salida. No es una situación aislada, no es un momento pequeño, está rodeado, es algo que lo invade desde diferentes lados o aristas. El salmista está rodeado y utiliza elementos narrativos
por toros, por leones. Obviamente en sentido metafórico, no es que esté el animal ahí al frente. Son personas que lo están rodeando. Y mire lo que dice finalmente en el 6, del 16 al 18. Hace una explicación de su dolor en esos versos y continúa con el recurso de los animales. Ahora son perros. Perros, una cuadrilla de malignos que lo han rodeado. Y estos son recursos literarios otra vez para hablar de violencia física. De violencia física. Incluso estos enemigos han llegado a atacarle. Son rapaces. Lo ven a él como una presa. Han lastimado, mire lo que dice en el verso 16, sus manos y sus pies. Pero no han llegado al extremo de quebrar sus huesos, aunque no dejan de acecharlo en el verso 17. Finalmente los enemigos de David llegaron al punto de despojarlo de su ropa, la cual era de rey, y dejarle a la suerte quien se quedaba con el botín. Era una práctica usual en medio del ambiente de la guerra, que la ropa de los derrotados era repartida, era parte del botín. En la antigüedad la ropa era muy costosa y valorada, no era fácil acceso. Ahora tenemos nuestro closet lleno de prendas y podemos intercambiar colores y cambiamos los zapatos. En esa época una prenda era valiosa, la ropa era difícil de adquirir, por eso era parte del botín. Estos versículos dejan ver que el sufrimiento de David era real. Estaba siendo perseguido, humillado, lastimado físicamente, entre otras cosas. Este dolor indudablemente afectaba el corazón de David. Y es algo que nos sucede a todos. El ambiente externo nos afecta el alma. Lo que nos hagan los demás nos afecta internamente, nos apaga, nos desanima, nos hiere. Y David relata de manera poética cómo su dolor también es emocional. Nace en una circunstancia externa donde sus enemigos lo humillan, lo persiguen, pero termina en lo profundo de su ser. Al identificar los motivos de su dolor, David entiende la siguiente fase, el siguiente punto, y no se queda ahí. Es importante para todos nosotros identificar los motivos del dolor. Muchas veces no sabemos por qué nos sentimos como nos sentimos. No estamos tristes. ¿Y por qué? No sé. Es importante identificar los motivos de nuestro dolor. Pero otra vez David no se queda allí y pasa a la tercera fase. Clama a Dios en medio del dolor. Clama a Dios en medio del dolor. Versos del 19 al 21. Y el verso 19, mira allí su Biblia por favor. Y el verso 19 comienza con un contraste. Más. Mira el 19. Mas tú, Jehová, no te alejes. Y hay una petición. Es un contraste de la sección anterior donde David expone los motivos de su sufrimiento. David expone los motivos de su sufrimiento, pero después llega a una pequeña conclusión. Mas tú, Jehová, no te alejes. Y es parte de su plegaria ahora, de su oración. En otras palabras, en medio de este ambiente amenazante está Dios. Y comienza a elevar sus peticiones delante de Jehová. Lo primero que el salmista le pide a Dios es que no se aleje. En su estado emocional vulnerable, él piensa que Dios se va a alejar. Quizás como otros, como sus amigos o su familia lo han hecho. Por favor, Dios, no te alejes como los demás. El salmista le dice a Dios, fortaleza mía en estos versos, fortaleza mía, porque reconoce que él está débil, que su cuerpo está sin vigor, que su corazón se derrite como cera, y le expresa su segunda petición en estos textos. Apresúrate a socorrerme. Apresúrate a socorrerme. Es cuestión de tiempo. Apresúrate a socorrerme. Ven pronto porque ya no aguanto más. Y la tercera petición en esta sección busca protección del enemigo, de la espada, del poder de aquel que lo acecha como perro. David no confía en su ejército. David no confía en sus armas. Él es rey. Busca la protección de Jehová, del Señor. El verso 21 afirma esta petición y le dice, líbrame y sálvame del león, del búfalo. Otra vez recursos metafóricos para hablar de sus enemigos. Amados hermanos, es válido pedirle a Dios que te quite la fuente del dolor.
En este caso, en el caso de David, se ha librado de los enemigos. Sin embargo, quiero decirte lo siguiente. Dios decidirá si lo hace o no. Porque Dios es soberano. Y todo lo que pasa en tu vida, mi amado hermano, y en eso puedes confiar, es bueno para tu alma. Incluso el sufrimiento, incluso la persecución. Dios lo decidirá. Pero la palabra de Dios en este contexto nos invita a pedir y a esperar en esta soberanía. Porque en la gran sabiduría de Dios, Él utiliza los momentos desafiantes de nuestra vida para nuestro bien, para nuestra madurez, para crecer en fe. A veces es mejor para nuestra alma permanecer en medio de la prueba y no salir de ella. Pero mi amado hermano, el resultado será bendición. Bendición. Amado hermano, clama al Señor en medio del dolor. Clama al Señor en medio del dolor. Parece obvio, pero le voy a decir por qué no lo es. En medio de nuestro dolor, los creyentes muchas veces dejamos de orar. Se siente tan desanimado, se siente que Dios no escucha, se siente que la oración no sirve para nada y su decisión racional es: voy a dejar de orar. Voy a abandonar mis disciplinas espirituales. Parece obvio, pero no lo es. Y David nos recuerda: clama al Señor. No deje de orar, de clamar. El desánimo nos empuja a dejar de orar. Alguien dijo que cuando sentimos menos ganas de orar, es una gran señal para orar. Aunque no sientas ganas de orar, ore. Muchas veces con disciplina. Así se sienta obligado, no deje de orar, no sacrifique su relación con Dios como si Él fuera el culpable en medio del dolor. A veces dejamos de orar porque en el fondo pensamos que no sirve para nada orar y nos devolvemos a la fase 1 del desahogo emocional. No deje de clamar. Quizá la situación que provoca su dolor no cambie, pero ¿sabe qué va a cambiar? Su interior. Su alma en medio de la oración. La circunstancia puede que no cambie, pero usted sí puede cambiar en medio de la oración por la obra del Espíritu Santo en su corazón. Usted comienza a ver la circunstancia de una manera distinta. Que usted pueda ver que la prueba es bendición para su alma, mi amado hermano, solo es un milagro del Espíritu Santo en su vida. Pero tenemos que llegar a ese punto. Estas peticiones de David no descansan en el vacío. Sus oraciones, mis amados hermanos, las oraciones de David apelan al carácter inmutable, fiel, santo de Dios, lo cual nos debe generar esperanza. Ahí está la siguiente fase. En medio del dolor, en medio del viaje del sufrimiento, recuerda la fidelidad de Dios en medio del dolor. Recuerda la fidelidad de Dios en medio del dolor. Versos 3 al 5 y 9 al 11. Miremos la primera sección. En esta sección otra vez comienza con un pero, verso 3. Porque veníamos de ese desahogo emocional de los primeros versos. Pero, en otras palabras, el hombre es limitado. El ser humano no puede ver la totalidad, solo ve una fracción de la imagen. Por eso se siente desamparado. Pero, verso 3, Dios es santo, perfecto y fiel. Dios es santo. Él merece la alabanza de su pueblo. Y mire lo que dice el verso 4. Él es digno de confianza. El salmista dice: nuestros padres esperaron en ti, confiaron en ti y tú los libraste. Mire lo que dice el verso 5. Nuestros padres clamaron a ti Dios, y lo libraste, haciendo alusión a la liberación de Egipto. Y mire la conclusión conmigo del verso 5. Mire por favor su Biblia en la parte final del 5. Confiaron y no fueron avergonzados. Confiaron y no fueron avergonzados. David descansa sus peticiones, su clamor en el carácter fiel de Dios, en sus atributos.
los cuales se mantienen en el tiempo porque Él es eterno. Así como nuestros padres esperaron, dice David, porque confiaron, y porque confiaron no fueron avergonzados, fueron librados, fueron escuchados en sus peticiones. Asimismo, David apela al carácter de Dios para confiar en su situación actual. Lo que está haciendo David es un ejemplo. Mira, nuestros padres, nuestros ancestros confiaron en Dios, esperaron en Él, y Él los escuchó y no fueron avergonzados. Ahora yo, que estoy en medio del dolor, puedo hacer lo mismo, esperar y confiar y no ser avergonzado. Asimismo deberíamos confiar nosotros en nuestro sentimiento actual, en nuestro sufrimiento actual. Dios es digno de confianza. Dios es digno porque Él ya ha hecho, por lo que Él es y porque lo ha validado con todas las acciones. Podemos confiar en Él. Él es digno de confianza. Debemos esperar confiados en la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. Confiar en los atributos de Dios, en lo que Él es, porque Él nunca cambia. Quien espera en Dios, quien confía en Dios, mis amados hermanos, nunca, pero nunca será avergonzado, porque fiel es el que prometió. Espera en Dios, porque aún tendrás más motivos para alabarle. No te desesperes, mi amado hermano. Espera y confía en el santo Dios, nuestra fortaleza, como dijo David. Es vital, mis amados hermanos, es vital esta fase, es vital este punto, y yo le pido que me preste mucha atención. Es vital ir una y otra vez al carácter de Dios en medio de nuestro sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque nuestro carácter en ese momento es muy débil, muy vulnerable, cambiante en medio del sufrimiento, y el sufrimiento puede afectar incluso nuestra fe, nuestra comprensión de los principios básicos del Evangelio. Por eso no podemos basar nuestra vida en nuestro carácter en ese momento. Somos vulnerables. Vamos al carácter de Dios, que es inmutable, poderoso y nunca cambia. Es vital ir allí. Debemos ir confiados a aquel que no cambia. Nosotros lo hacemos, Él no lo hace. David afirma esta confianza. Pasemos a la segunda sección de este punto, a los versos 9 al 11. David afirma esta confianza en el carácter fiel de Dios. Esta sección comienza otra vez con un pero, con un contraste. En medio de la burla, en medio del sufrimiento y la persecución que David está experimentando, hay un pero. Muchos llaman a ese pero, ¿sabe cómo se llama? El pero divino. El pero divino. Usted está en medio de una circunstancia súper difícil, llena de sufrimiento, de persecución, de dolor, pero Dios está con usted. El pero divino. Ese pero lo cambia todo. Es un pero que quizás no cambia la situación presente, pero lleva al salmista a recordar el cuidado personal y fiel que Dios le ha brindado durante toda su vida. Estos versículos, mis amados hermanos, del 9 al 11 son extremadamente íntimos, personales. David recuerda que es gracias al cuidado fiel de Dios que él pudo nacer. ¿Usted se imagina pensar eso en medio del sufrimiento? Porque en medio del sufrimiento no pensamos en esas cosas. Pero David en medio de su sufrimiento está pensando, Señor, ¿cómo fuiste de fiel cuando yo nací? Y eso es hermoso. David está diciendo que Dios fue fiel y que gracias a esa fidelidad él pudo nacer. Que gracias al cuidado de Dios, él pudo estar confiado en los brazos de su madre mientras era amamantado. Incluso David reconoce que el cuidado de Dios para su vida comenzó antes de nacer, cuando estaba en el vientre de su madre. Y eso es extremadamente tierno y especial. Qué hermoso texto bíblico. Mire lo que dice el pasaje, mire lo que dice la Biblia. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Se imagina usted en el vientre de su madre? Solo imagínelo, quizás no lo recuerda obviamente, pero imagínelo, usted y Dios en la soledad del vientre. Dios cuidándolo desde ese mismo momento. Esta es una declaración de confianza en el Dios que ha estado en el principio de nuestras vidas. Y así como nos cuidó cuando éramos más indefensos, cuando éramos un feto,
Cuando éramos un bebé, Dios nos cuidó. Asimismo lo hará durante toda nuestra vida. Eso es una reflexión muy importante en medio del dolor. David posiblemente se estaba sintiendo como un bebé indefenso. Quizás por eso apela a esta escena de su vida. En medio de la vulnerabilidad más extrema, Dios nos cuida como si fuésemos unos bebés recién nacidos que necesitamos todos los cuidados posibles. ¿Quién más indefenso y más vulnerable que un bebé? ¿Quién? Nadie. Esto es una confianza personal, tierna, dulce, que podemos recordar una y otra vez. Dios, mi amado hermano, te ha cuidado desde el primer día, desde el vientre de tu madre, y Él lo seguirá haciendo en tus estados más vulnerables de dolor y sufrimiento. Recuerda el carácter fiel de Dios que estuvo cuidándote en medio de la soledad del vientre de tu madre. Espera en el carácter fiel de Dios. Solo nos puede llevar a la última fase del viajero sufriente. Y es, alaba a Dios en medio del dolor. Alaba a Dios en medio del dolor. Del 22 al 31. Hemos podido ver cómo David comienza con el desahogo emocional y termina donde todos deberíamos hacerlo, en la confianza en Dios y en la alabanza de su nombre. Es inevitable recordar las palabras de Job en medio de su intenso dolor. Usted lo recordará muy bien. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Job alabó el nombre de Dios en medio de su dolor. Esto es lo que vemos en estos versos del 22 al 26. Mis amados hermanos, esto debería ser nuestro objetivo en medio del dolor. Quizás debamos vivir las fases previas, pero el destino, el objetivo de nuestra travesía, de nuestro viaje en medio del dolor, es alabar el nombre de Dios en medio del sufrimiento. David dice, anunciaré tu nombre, alabaré tu nombre en el verso 22. En el verso 23 anima incluso a otros creyentes a que alaben a Dios en medio de su propio dolor. El salmista dice, alábenle, glorifíquenle, témanle. Muchas veces eso es lo que hace un creyente fiel en medio de su dolor, incluso sin palabras. Inspirar a otros con su ejemplo, con su alabanza al Señor en medio de los momentos difíciles de la vida. Hace poco conocí a un pastor. Fuimos a almorzar. Él tiene una iglesia cercana a la nuestra. Quería conocerlo. Almorzamos y en medio del almuerzo, como si nada, estábamos almorzando, me dice, quiero contarte que tengo cáncer etapa 4 y realmente tengo pocos meses de vida. Y yo me preguntaba, ¿usted cómo me está diciendo esto en este momento? Estábamos almorzando, él con una paz increíble. Hace 2 días tuvo quimioterapia, tuvo quimio. Y yo le preguntaba, ¿tú por qué estás aquí almorzando conmigo? Si hace 2 días tuviste quimio. Y ustedes creo que saben cómo sale una persona, un paciente después de una quimioterapia. Y usted podía ver la paz del Señor, preocupada por sus ovejas, porque él tenía que dejar el ministerio en español y quería recomendar sus ovejas a otro pastor. ¿Cómo estamos enfrentando el dolor y el sufrimiento? A veces creemos que tenemos la excusa para rebelarnos en contra de Dios y en contra de todos por el sufrimiento. Pero esa no es la manera de reaccionar. No es una alabanza ciega, mis amados hermanos. No es una fe absurda. David alaba al Señor porque él ha entendido algo a través de todo este proceso. Quiero que vayamos de nuevo al verso 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. David alaba al Señor porque Dios no menosprecia al afligido.
porque a Dios no le desagrada su aflicción, porque Dios no esconde el rostro del que sufre, sino que inclina su oído y le escucha. Podemos ver el cambio en la relación narrativa con el verso 1. Estamos en otra fase, donde David reconoce que estaba equivocado, que Dios no lo ha abandonado, que no es cierto que Dios no responde con el verso 1. Podemos ver que David sigue en medio del dolor, porque en el verso 25 y 26 dice que David habla en el futuro. Las razones, las causas de su dolor no se han marchado. Dice, en el futuro comerán los humildes, mis votos pagaré. A pesar de que la restauración no ha llegado, David alaba y se compromete a alabar cuando él sea saciado en el futuro. Alabar a Dios en medio del dolor debe ser la marca de los creyentes. Y finalmente llegamos a la última sección del Salmo, una sección que se presenta como otro argumento para alabar a Dios en medio del dolor, del 26 al 31. La palabra de Dios nos tiene una gran noticia, una gran noticia. Un día no sufrirás. Un día no sufrirás. Dice al final del versículo 26, vivirá nuestro corazón para siempre. Hay dos promesas implícitas aquí. Vamos a vivir para siempre, vida eterna, pero con vida en nuestro corazón, una eternidad llena de vida. El salmista continúa con una descripción del fin de los tiempos, donde todas las naciones adorarán a Dios, por lo menos algunos representantes de todas las naciones. Será una época donde Dios gobernará a todas las naciones, versículo 28. Una época donde los poderosos adorarán a Dios, los que habrán muerto adorarán, verso 29. Hasta la última generación servirá al Señor, verso 30. Pueblos que no han nacido vendrán y reconocerán la justicia de Dios, verso 31. Esto nos lleva automáticamente a un eco en Apocalipsis 21, 3 al 4. Para los que están tomando notas, Apocalipsis 21, 3 al 4, miren lo que dice la palabra del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Miren lo que dice el verso 4 de Apocalipsis 21, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Imagina usted esto por un momento? Su existencia sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrimas causadas por la tristeza, porque todas estas cosas pasaron, dice la palabra de Dios. En ese momento serán parte del pasado. Es gracias a ese reino futuro donde no habrá dolor, y donde podemos alabar en el presente y nos esperanzamos en ese día, aún en medio de nuestro dolor, porque un día Cristo nuestro Señor descenderá como Rey y Señor de todo, y las primeras cosas, como el dolor, habrán pasado. Es gracias al siervo sufriente, el Mesías, a Jesucristo nuestro Señor, que el viaje de nuestro sufrimiento no será eterno. Mencioné al comienzo de esta predicación que este salmo es un salmo mesiánico, profético acerca de Cristo, que prefigura al siervo sufriente, nuestro amado Salvador. El profeta Isaías dice que Cristo es el varón de dolores, experimentado en quebranto, que escondimos nuestro rostro de él, menospreciado, angustiado y afligido. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mis amados hermanos, el Salmo 22 profetiza el sufrimiento de Cristo en la cruz. Por eso los autores del Nuevo Testamento utilizan tanto este salmo para hablar del sufrimiento de Cristo. Dios utilizó el sufrimiento de David para ejemplificar, por lo menos en una pequeña parte, el sufrimiento del Mesías. No podemos equiparar los dos tipos de sufrimientos, el de David y el de Cristo, pero podemos ver el sacrificio de Cristo profetizado en el Salmo 22. Solo algunos ejemplos rápidos. Cristo dijo en la cruz, Dios, ¿por qué me has desamparado? Cuando él llevaba los pecados de los pecadores y sintió que su padre lo abandonaba. Salmo 22:1.
El pueblo despreció y escarneció a Cristo, se burlaban de él, incluso meneaban la cabeza cuando él estaba en el camino de la cruz y en la cruz misma. Lo acabamos de ver, Salmo 22, 6 al 7. El pueblo y el ladrón que estaban en la cruz atacaban la fe de Cristo cuando le decían, se encomendó a Jehová que Él le salve. Salmo 22, 8. Jesús oraba con angustia en el huerto del Getsemaní, instantes antes de la tortura y de la cruz. Salmo 22, 10. Horadaron las manos y los pies de Cristo. Verso 16. Ningún hueso fue quebrado a pesar de la tortura. Verso 17. Repartieron sus vestidos en la cruz. Verso 18. Mis amados hermanos, estoy seguro que las palabras del Salmo 22 estaban en la mente de Cristo cuando estaba en su padecimiento, porque este salmo se proyectaba en él. El Salmo 22 debió ser una lectura recurrente para Jesús. Por eso no es descabellado pensar que Cristo utilizó todo el Salmo para clamar a Dios. ¿Usted imagina por un momento al siervo sufriente, a nuestro Jesús amado, a nuestro Cristo, diciendo frases como, Padre, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Padre, soy oprobio de los hombres, soy gusano, desechado y despreciado. Padre, me han rodeado fuertes toros, leones rapaces, cuernos de búfalos, perros poderosos. Padre, mi corazón se derrite como cera en medio de mis entrañas, mi vigor está seco como un viejo tiesto, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Mira, Padre, me han lastimado mis manos y mis pies y mi costado. Mira, Padre, cómo se burlan, menean la cabeza, reparten mis vestidos como si yo fuera un botín. Jesús es el siervo sufriente, varón de dolores, experimentado en quebranto, desechado, quebrantado por Dios mismo. Por eso entiende y comprende tu dolor. Él sabe de dolor. Él sabe de tu dolor. Él llora con los que lloran. Él te abraza, te consuela y te recuerda que Él es el Dios de las promesas, pero también el Dios de los procesos. La promesa te espera, pero primero debes pasar por el proceso. Y en el proceso puedes pasar por la tormenta, por el fuego, pero Él dice que las aguas no te anegarán, no te ahogarán. Puedes pasar por el horno de aflicción, pero Él dice que no te quemarás. Puedes pasar por el desierto y por el valle de la muerte, pero Él estará contigo, porque Él es el Dios de los procesos, pero también el Dios de las promesas. Cristo entiende tu dolor. Él sufrió en extremo por amor a ti y a mí. Cristo pagó el precio de nuestro pecado. El sufrimiento que Él sufrió debía ser nuestro sufrimiento, pero Él lo pagó. Ahora, gracias a su dolor, nosotros somos salvos. Ahora, gracias a su dolor, Dios nunca desamparará a sus hijos. Ahora, gracias a su dolor, somos reconciliados con el Padre y ya no somos hijos de ira, sino somos hijos de la reconciliación. Ahora, gracias a su dolor, Dios escucha nuestras oraciones desde el terreno de nuestra aflicción y podemos ir al trono de la gracia para recibir oportuno socorro en medio del dolor. Gracias al dolor de Cristo, Dios no esconde su rostro al pecador arrepentido y escucha el clamor del quebrantado. Y gracias a Cristo, un día no habrá llanto ni dolor para aquellos que hayan puesto su fe en Cristo y esperado que Él sane su corazón para siempre. Un día, mi amado hermano y hermana, los dolores de la vida no existirán más, porque Él mismo se encargará de que las lágrimas de la tristeza sean cosas del pasado. El dolor de Cristo ya pagó el precio. Descansa en Él, confía en Él, espera en Él. Hoy el siervo sufriente
está cerca para tomar tus cargas, limpiarte las heridas de la vida y enjugar tus lágrimas. Él sabe cómo se siente, Él te puede comprender, porque Él es experimentado en quebranto. Hoy yo los invito a que digamos como el salmista: Dios no menospreció la aflicción del afligido, sino que cuando clamó a Él, Dios escuchó. Y que nuestra alma pueda decir como el salmista: nuestro corazón vivirá para siempre si estamos del lado del Señor. Oremos. Padre, perdónanos porque en medio del sufrimiento, Señor, muchas veces hemos tomado el escape del pecado y nos hemos justificado a nosotros mismos porque la prueba está intensa o porque el sufrimiento ha aumentado. Y en lugar de buscarte a ti y clamar a ti, Señor, nos hemos alejado de ti. Y hemos tomado, Señor, el camino, oh Dios, del juicio a nuestro Dios, culpándote a ti, asumiendo una posición rebelde, Señor, en medio del sufrimiento. Señor, perdónanos porque hemos justificado, Señor, nuestra vida mediocre por las pruebas, porque justificamos todo, Señor, en medio de la dificultad. Yo te pido que nos enseñes, como al salmista, como al rey David, a desahogarnos en tu presencia, Señor, con humildad, reconociendo nuestras emociones, pero también reconociendo que tú eres Dios. Señor, enséñanos, oh Dios, a través de estas fases del dolor, a poder, Señor, confiar en tu carácter inmutable, poderoso, santo, amoroso y amable para los que te buscan. Ayúdanos a reaccionar, Señor, con clamor, con oración, en lugar con distancia y señalamiento y queja. Señor, ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti y a alabarte, porque aún tendremos motivos para alabarte. Ayúdanos, Señor, a vivir con esperanza, porque vivir con esperanza, Señor, también es un acto de obediencia. Renuévanos, Señor, porque quizás estamos como un tiesto viejo y nuestro corazón está derretido como cera. Pero, Señor, tú eres grande y poderoso para levantar, oh Dios, a los que están en el terreno de la muerte, y llevarnos, Señor, a las moradas donde tu presencia está. Consuela nuestros corazones, danos sabiduría para enfrentar la prueba, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a responder como Cristo lo haría. Gracias por tu palabra, gracias por nuestro Cristo amado, el varón de dolores, que dio todo por nosotros en la cruz. Gracias por tu sacrificio, Cristo. Te honramos, mi Señor. Gracias por tu palabra. Amén.